Cordial saludo, mi nombre es Didier Javier Ramírez Henao, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este es el desarrollo del paso 4 del curso Microprocesadores y Microcontroladores. El grupo al que pertenezco es el grupo 31. El ejercicio consiste en controlar dos lámparas por el PWM de Arduino. Entonces se debe censar la luz de esta manera de 00 a 1:59, un 20% de iluminación, de 2 a 3:59, 40%, de 4 a 6:59, 60%, y de 7 a 7:59, un 75% de iluminación. Todo esto se debe dar entre cada cambio, no de forma abrupta, sino en un espacio de 12 segundos. Entonces aquí tenemos el programa. Se inician las variables a través de const int sensor pin igual a 0. Se selecciona la entrada para el sensor análogo, la fotorresistencia, que es la que nos va a censar el nivel de luz. int sensor value es el valor que se almacena, el valor que lee de acuerdo a la intensidad de luz la fotorresistencia en el sensor análogo. Es un valor que va de 0 a 1023. Float intensidad luz igual 0, variable para controlar la intensidad de luz. int lámpara 1,9 y int lámpara 2,11 son las variables de salida para las lámparas, que se controla entonces la intensidad por medio del ancho del pulso, controlando el ancho del pulso de estos pines 9 y 11. Bueno, aquí el void setup, que sería el begin 9600 para poder visualizar entonces y establecer comunicación con el puerto serial. Pin mode lámpara 1 y lámpara 2 output, entonces quedan como salida. Los pines 9 y 11 quedan como salida, lámpara 1 y lámpara 2. Aquí inicia el programa. Sensor valor igual analog read sensor pin. Entonces se realiza la lectura de la intensidad de iluminación en la entrada análoga a 0. Y luego pues vamos estableciendo comunicación con el puerto serial. Se realizó por medio de if anidados el programa. Si el valor del sensor es mayor o igual a 0 y el valor del sensor es menor a 204.7, estamos hablando del sensor análogo que va de 0 a 1023, entonces pues hace esto. Antes de continuar, miremos aquí, tuvimos que hacer unas relaciones. El sensor análogo 1024 corresponden a 5 voltios, que es el 100% de iluminación. Entonces con eso pues a través de puras reglas de 3 hallamos los voltajes. Como los voltajes de salida cambian de 0 a 5 voltios, entonces por una relación de entrada hay una relación de salida. Pura regla de 3. Entonces, si el análogo me lee 768,5
corresponde a 3,75 voltios, que es el 75%. 614.4 equivalen a 3 voltios, que es el 60%. O sea, para obtener el 60%, el PW, el ancho de pulso, me debe dar 3 voltios, o más bien el 60% equivale a 3 voltios. Y así pues con cada uno de estos valores por regla de 3 se halló su equivalencia. Entonces este es el sensor análogo, esta es la salida que es por ancho de pulso, estos son los porcentajes, estas son las horas de 0 a 1:59, de 2 a 3:59. Entonces de 0 hay 0% de iluminación y en 12 segundos llega al 20% y en el 20% se queda hasta la 1:59. Luego, cuando ya son las 2, entonces está en el 20 y debe llegar al 40 durante 12 segundos y se queda ahí hasta las 3:59. Y bueno, lo mismo sucede con estos hasta llegar hasta el 75%. Entonces el PWM se tuvieron que hallar otra equivalencia porque entonces la salida digital va de 0 a 255. La análoga es de 0 a 1024, entonces una equivalencia también con puras reglas de 3, 1024 equivale a 255. 768, que es el 75% de iluminación, equivale a 191.25. Y así pues con regla de 3 se halló la equivalencia para cada porcentaje de iluminación: 20, 40, 60, 75 y 100%. Y así pues se hizo la operación matemática pues muy sencilla, simplemente de 0 a 51, como 51 equivale al 20%, hay que llegar al 20% de forma gradual. Entonces 51 dividido 12, que son 12 segundos, da 4,25. O sea que la iluminación debe ir cambiando. Este valor, el ancho de pulso, empieza en 4,25 y va aumentando cada 4,25 hasta llegar hasta 51. 4,25 por 12 nos da 51. Lo mismo sucede para, llegar al 40%. 102 menos 51, porque ya se llegó a 51, entonces da 51, nos sigue dando 4,25. Para el 60%, lo mismo. Y finalmente, aquí tenemos el valor del 75%, que es 191.25. Aquí necesitamos, utilicemos la calculadora, que no lo tenemos. Entonces, sería 191.25 menos 153, y eso lo dividimos entre 12. 3,1875. De una vez lo corregimos, menos 153
191.25 menos 153 da 38.25 y esos 38.25 se dividen entre 12 318.75. O sea que el ancho de pulso en el PWM va aumentando, llega a 153 y va aumentando durante 12 segundos 3.1875 para llegar al 75%. Muy bien, ya teniendo esta explicación, entonces continuemos con el programa. Se hace un ciclo for, bueno, se inicia este mensaje, dice aumentando la iluminación de la sala 1 y 2 del 0 al 20% de forma gradual durante 12 segundos. El ciclo for para que vaya aumentando de forma gradual la intensidad de la luz en lámpara 1 y lámpara 2. Se lee entonces la intensidad de la luz y el ciclo, pues como son 12 segundos, entonces se hace hasta 12. 12 veces se hace la operación, se va aumentando la intensidad de la luz hasta llegar al 20%. Si hay un problema en el sensor, entonces aparece el mensaje error en el sensor, han pasado 12 segundos y no se ha llegado al 20% de iluminación. Y ahí se queda, mientras que el valor sea menor, entonces al 20% de la iluminación. Si es mayor, entonces dice la iluminación ha llegado al 20% y continuará así hasta la 1:59 horas. Un retardo, que la intensidad de la luz sigue así hasta la 1:59 horas. Aparece un mensaje, ha pasado 1:59 horas, la iluminación debe pasar del 20 al 40% en un minuto, o sea, a las 2. Se lee el valor del sensor, aquí una espera de un segundo, y entonces se entra a este if. Si todo va bien, entonces ya el valor está en el 20%, entra este if y aparece el mensaje aumentando la iluminación de la sala 1 y la sala 2 del 20 al 40% de forma gradual durante 12 segundos y sucede lo mismo. Durante esos 12 segundos del 20 al 40% se aumenta la intensidad de la luz. También, si hay un problema en el sensor, entonces aparece error, han pasado 12 segundos y no se ha llegado al 40%. Y ahí se queda hasta que se resuelva el problema. Lo mismo sucede, bueno, cuando se llega al 40%, el mensaje que va a llegar, que va a estar así hasta las 3:59. Después de las 3:59, la iluminación debe pasar del 40 al 60%. Cuando llegue a las 4, se lee el valor del sensor de nuevo y entonces cuando llega al 40% entra este otro if y aparece el mensaje aumentando la iluminación de la sala 1 y la sala 2 del 40 al 60% de forma gradual durante 12 segundos. El for para aumentar la intensidad de la luz durante 12 segundos hasta llegar al 60%. Y si hay un problema en el sensor, si no se llega durante esos 12 segundos al 60%, entonces ahí se queda mostrando el mensaje de error. Ya si todo está bien o si se resuelve el error,
Continúa, la iluminación ha llegado al 60% y estará así hasta las 6:59. Después de que ha pasado el tiempo, la iluminación debe pasar del 60 al 75%, se lee el valor del sensor y entonces si llegó al 75% entra este if y dice aumentando la iluminación de la sala 1 y la sala 2 del 60 al 75%. De forma gradual durante 12 segundos. Aquí se realiza de nuevo, pero ya el valor es 3.1875. El valor, como ya es menos la diferencia, que había un 20% de diferencia, aquí ya es un 15%, entonces por eso cambia este valor. Y se aumenta entonces la intensidad de la iluminación hasta llegar al 75%. Si ocurre un error, sale el mensaje. Si se soluciona el error o si todo va bien, entonces llega a este punto, se le informa que se ha llegado al 75% y continuará así hasta las 7:59. Después de esto se da el aviso que han pasado 7 horas 59 minutos y la iluminación se va a apagar de forma gradual durante 12 segundos. Se lee el valor del sensor y entonces aparece el mensaje disminuyendo la iluminación del 75 al 0%. Entonces aquí ya se empieza a bajar la intensidad de la luz del valor que se llegó 768, se va disminuyendo en 15.9375 hasta llegar entonces al 0%. Cuando llega al 0%, si ocurre algún problema en el sensor, entonces saca el mensaje que no se ha llegado al 0% y ahí se queda. Cuando llega al 0%, entonces la iluminación ha llegado al 0% y ya hasta mañana. Después de que han pasado 24 horas, vuelve a empezar el ciclo. Se lee el valor del sensor y pues ya nuevamente se volvería a empezar. Miremos aquí entonces en Proteus cómo, cómo funciona este circuito. Entonces cogemos el archivo, el .exe. Bueno, como no encontré ninguna lámpara que diera una buena iluminación, que se le pudiera censar la iluminación directamente, se está utilizando esta fotocelda, la cual nos simula pues la intensidad de iluminación que hay en el momento. Si hay algún error, entonces va a aparecer el error como se explicó en el programa. Por ejemplo, este diodo pues no nos muestra bien, entonces se va a utilizar el osciloscopio para visualizar el ancho de pulso de, que hay en las salidas análogas que irían a las lámparas, perdón, a las salidas del PWM, o sea, la 9 y la 11, que entonces nos van a mostrar el ancho de pulso que hay en estos pines que irían conectados a las lámparas. Aquí vamos a ver el voltaje que está entrando en el sensor,
en la entrada análoga a 0. Vamos a ver el voltaje, como es de 0 a 5 voltios, entonces tenemos que 1 voltio es el 20% de iluminación, 2 voltios el 40, 3 voltios el 60 y 3.75 es el 75% de iluminación. 5 voltios pues serían el 100%. Ya he explicado lo anterior, entonces ahora sí vamos a ejecutar el programa en Proteus. Aparece el mensaje. Metemos esto aquí. Entonces, parémoslo aquí un momentico. Hay un problemita técnico, paremos aquí. Muy bien, volvamos a correr entonces la simulación. Vemos que dice aumentando la iluminación de la sala 1 y la sala 2 del 0 al 20% de forma gradual durante 12 segundos. Entonces vemos que aumenta el ancho de pulso de ambas lámparas en este caso. Aquí aparece error porque entonces no tenemos el 20%, han pasado 12 segundos y no se ha llegado al 20%, o sea, hay un error en el sensor y por lo tanto observamos que la entrada análoga tiene 0 voltios de entrada. Necesitamos llegar al 20%. Cuando hay 1 voltio se llega al 20%. La iluminación ha llegado al 20%, continuará así durante 1 hora y 59 minutos. Después de que pasa el tiempo, entonces se pasa del 20 al 40%, aumenta el ancho de pulso. Entonces, cuando se llega a 2 voltios, se tiene el 40% de la iluminación. Como se llegó al 40%, entonces continúa así hasta las 3:59. Digamos que hay un error en el sensor y pasa de nuevo 12 segundos, no llega al 60%, que serían 3 voltios. O llega al 60%, pero el sensor no detecta eso. Entonces llegó al 60%, pero el sensor de iluminación no lo está detectando. Hay que arreglar el problema. O sea que vemos, ahí se solucionó, ya tenemos 3 voltios y entonces muestra que llegó al 60% y del 60 luego se debe pasar al 75%. Durante 12 segundos se va a aumentar del 60 al 75%. Ahí va aumentando hasta llegar el ancho de pulso al 75%. Y del 75, después de pasado el tiempo, se debe llegar al 0%. Vemos cómo disminuye el ancho de pulso. Lastimosamente el LED pues no nos muestra
solamente titila, no nos muestra la iluminación que hay. Ahí llegó al 0% el ancho de pulso. Aparece el mensaje que se ha llegado al 0% esta mañana y vuelve a empezar el ciclo. Han pasado 24 horas, el ciclo vuelve a empezar, aumenta y observemos pues ya sin ningún error el funcionamiento del control de iluminación. Ahí llega al 20%, continúa así hasta la 1:59. Listo, pasa el tiempo, entonces se debe llegar del 20 al 40%. Se llegó al 40% y continúa así hasta las 3:59. Después de pasar el tiempo, entonces debe pasar del 40 al 60%. Ha llegado al 60% y continúa así hasta las 6:59. Y luego del 60 al 75%. Llegó al 75% y continúa así hasta las 7:59. Luego entonces se apaga de forma gradual hasta llegar al 0% y se vuelve entonces a repetir el ciclo. Como vemos, pues el programa está funcionando de forma correcta. De ahí entonces debe pasar del 0 al 20% y así continúa. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.